la realidad a veces nos rebasa y la realidad está ahí, en esos cinturones de miseria, es decir, en esas condiciones de precariedad en que vive la mayoría de la juventud en nuestros países. Bueno, voy a tratar de ir uniendo un poco parte de los temas que fueron surgiendo de las preguntas y los comentarios. Con el tema de los movimientos estudiantiles, yo creo que sí se hizo un vínculo al inicio, digamos, en el proceso de co-creación de este tercer plan de acción entre parte de los movimientos estudiantiles y juveniles que estuvieron muy fuertes en las plazas durante el año 2015 en Guatemala, pero creo que el tema central sigue siendo esta pregunta que nos poníamos al final. Realmente, ¿qué beneficio ven la ciudadanía, estos grupos estudiantiles, juveniles, indígenas, LGTBI, etcétera, en el gobierno abierto? Realmente es cómo le demostramos a estos grupos que hablábamos de condiciones de vulnerabilidad, poblaciones excluidas, etcétera, cómo les demostramos que sus objetivos no son aparte del gobierno abierto. El gobierno abierto les ayuda a conseguir sus objetivos, como jóvenes, como mujeres, como estudiantes, como comunidades LGTBI, como comunidades indígenas, etcétera, ¿no? Es realmente, el gobierno abierto es una herramienta que les permite alcanzar sus objetivos. El problema es que no lo hemos sabido comunicar hasta ahora. ¿Por qué? Porque nos vamos con planes de acción, como lo decía Álvaro, con la cantidad de los compromisos y no la calidad de los compromisos. Porque nos vamos por compromisos en sí mismos, digamos, de querer profundizar los principios del gobierno abierto a través de los principios del gobierno abierto. Y no vamos a profundizar el impacto en la salud, en la educación, en la inclusión a través de los principios del gobierno abierto. Es decir, en sí mismo el gobierno abierto con sus principios no es el objetivo final de los planes de acción. Es cómo estos principios aplicados a la realidad nos permiten alcanzar y mejorar nuestra calidad de vida. Entonces yo sí creo que ese es uno de los grandes retos, es cómo nos adaptamos a este lenguaje para llegar mejor a las comunidades de mujeres, a las comunidades de los pueblos indígenas, a los jóvenes y demás grupos excluidos, y decirles en su lenguaje que el gobierno abierto tiene principios que le van a permitir mejorar su calidad de vida, en sus necesidades, en sus demandas, en sus objetivos como colectividades, y no los principios de gobierno abierto como en sí mismos, ¿no? Porque al final de cuentas los principios de gobierno abierto son condiciones naturales de un Estado. Pero ¿qué pasa si ese Estado históricamente te ha dejado excluido? Es cómo con esos principios básicos tú puedes aplicarlos y llevarlos a tus objetivos, a tus intereses y a tu consecución de beneficios, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo. Y por eso también lo mencionaba un poco en la presentación. No olvidemos que el fin de un compromiso no es qué principio de gobierno abierto se está aplicando, es cómo ese principio de gobierno abierto va a impactar. Eso creo que es fundamental y poderlo decir. Esto es justamente esto que está acá, no es la comunicación eficaz y efectiva. ¿A través de qué? De innovar. No tengamos miedo de decirles a las comunidades indígenas en sus propios idiomas, gobierno abierto es una herramienta, no es un fin en sí mismo, es una herramienta para lograr que tu comunidad esté mejor. Y yo creo que con el tema de cómo hacer el vínculo es eso, ¿no? La comunicación efectiva, el demostrar que los compromisos pueden estar en función de sus intereses y no únicamente de los principios de gobierno abierto. Y tercero, creo que tiene que ver con darle la naturaleza de gobierno abierto a las temáticas que nos afectan. Yo creo que un país que hizo muy bien esta tarea fue México. En su proceso de co-creación, último proceso de co-creación, ellos hicieron un esfuerzo muy importante e interesante de mesas temáticas de objetivos de impacto de la vida cotidiana, ¿no? Tal vez ahí Emilene pues, conoce un poco más el tema, pero realmente eran mesas temáticas, no temáticas de los principios de gobierno abierto, eran mesas temáticas de la vida diaria de los ciudadanos. Y yo creo que eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque nos permite visualizar cómo los principios de gobierno abierto realmente son una herramienta para profundizar nuestra democracia, para mejorar nuestras condiciones de vida. Con el otro tema del gobierno municipal, yo creo que una de las estrategias que más a nosotros nos ha funcionado es demostrarle a los alcaldes que no son los mismos ejercicios de siempre.
Yo creo que eso les abre un poco la mente. Sabemos que los gobiernos locales también, en Guatemala así es, son los gobiernos en donde mayor, digamos, el nivel institucional donde mayor opacidad existe. Pero, ¿por qué? Porque siempre se han enfrentado con los mismos mecanismos de rendición de cuentas. No existen mecanismos más participativos de rendición de cuentas, no existen mecanismos de retroalimentación por parte de los ciudadanos, no tienen la sistematización dentro de las municipalidades de recibir y gestionar la denuncia ciudadana, ¿no? Y principalmente creo que con los gobiernos locales es darles estas herramientas innovadoras de rendición de cuentas más participativa, de decirle que darle el espacio al ciudadano no lo va a hacer menos alcalde o más alcalde, sino que es darle mayor oportunidad a quien está afectándole la provisión de servicios públicos, lo pueda apoyar. Eso, ¿no? O sea, es apoyarse en los ciudadanos a mejorar los servicios públicos. ¿Pero cómo? Utilizando canales que no sean tradicionales. Yo creo que eso nos ha ayudado muchísimo porque lo ven como un esfuerzo de, bueno, y también como un incentivo político, también hay que jugarlo de esa manera, ¿no? Es decir, ustedes son los primeros alcaldes, porque nosotros tenemos el compromiso que les mencionaba de la maratón de ideas. Ustedes son los primeros 8 alcaldes que en Guatemala que van a hacer una maratón de ideas para preguntarle a los ciudadanos cómo están sus servicios públicos. Y eso también les es un incentivo para ellos, ¿no? Entonces hay que jugar con las herramientas innovadoras que nos da los principios de gobierno abierto y demostrar a los alcaldes que aplicándolas van a profundizar y mejorar su toma de decisiones. Yo creo que eso es lo que más nos ha ayudado en la parte de gobiernos municipales, porque sí es bastante complicado, porque ahí es donde realmente la gente se da cuenta cómo le impacta en su vida diaria esa multiplicación de los efectos de la corrupción que hablábamos al inicio, ¿no? Ahí es donde se da cuenta el ciudadano. ¿Por qué? Porque sale de su casa y hay un bache y tiene una llanta pinchada. O sale de su casa y es peligroso porque se arruinó el foco de que estaba enfrente de su casa. O sale de su casa sin bañarse porque no le dio agua en la mañana. Ahí es donde se dan cuenta. Pero si les damos esos mecanismos innovadores de retroalimentar a la institución pública que provee ese servicio, creo que ahí es donde hablábamos, y lo conecto un poco también con lo que mencionaba el compañero atrás, de la respuesta inmediata. Es ahí en donde esa respuesta inmediata, nosotros por lo menos como organizaciones de sociedad civil, creo que tenemos que apoyar a las instituciones públicas para que puedan dar esa respuesta inmediata también. Porque se ha demostrado que la institucionalidad es completamente débil y no podemos esperar que con la misma institucionalidad se dé una respuesta inmediata. Para eso es el proceso de colaboración, para retroalimentar, pero también para apoyar a la institución pública a que responda de manera más inmediata al ciudadano. Y uno de los logros a nivel, también para responder la última parte, de los jóvenes en la Alianza para el Gobierno Abierto, en el marco general de la Alianza, yo creo que uno de los grandes logros, primero ha sido la tecnología cívica, lo que hablaba Álvaro, ¿no? Uno de los grandes pilares en donde nos ubicamos los jóvenes que participamos dentro del Gobierno Abierto es en la tecnología cívica, porque hemos encontrado esa disruptividad en la tecnología. Hemos logrado interconectar ciudadanos con gobiernos a través de la tecnología. Y eso, el papel que más ha jugado los jóvenes es en crear esa tecnología cívica, en innovar en esa tecnología cívica. Porque tampoco se trata de tener una plataforma por tener una plataforma. O sea, al final de cuentas, he estado yo en muchos eventos de desarrollo de aplicaciones y de páginas web y se vuelve un cementerio de aplicaciones. Pero realmente es como a través de la creación de tecnología cívica también la vamos innovando y renovando para que sus objetivos iniciales lleguen a impactar en la vida de los ciudadanos. Yo creo que ese es, por lo menos en la perspectiva y en la experiencia que tengo yo participando en la Alianza para el Gobierno Abierto, que tengo más o menos 2 años y medio de estar involucrado con la Alianza, creo que eso es uno de los grandes logros, el decir que la tecnología podía ser cívica. Yo creo que eso es importantísimo desde el lado de los jóvenes en la Alianza. Perfecto, más interrogantes, consultas que tengan antes de que nos vayamos al merecido café justo y necesario día viernes a las 3 de la tarde. ¿Sí? Zaira, y por allá atrás. Bueno, en nuestro caso de Honduras, gracias a la juventud, fue el movimiento de indignados. O sea, a pesar del desfalco del Seguro Social, no fueron los adultos los que salieron a las calles. Salimos bajo la sombría de nuestros jóvenes.
Igual, los jóvenes universitarios, fue una lucha, no sé, ya ni me acuerdo cuántos meses fueron, pero por ejemplo fueron criminalizados por esa lucha, los estudiantes universitarios. Y después de todo ese movimiento de los indignados, no sé, como en Guatemala, por ejemplo, pero en nuestro caso muchos de estos jóvenes perdieron también el norte, porque algunos se involucraron en partidos políticos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo no perder el norte siendo un joven con mucha pues rebeldía, mucho entusiasmo, mucha esperanza, y seguir realmente con el compromiso como ciudadano, ¿verdad? Y de hecho son jóvenes que ahorita están reclamando por cuestiones de fraude electoral, porque los posicionaron como líderes políticos en los partidos políticos, ¿verdad? Entonces sí que muchos ahorita dicen estar decepcionados de esos partidos porque los utilizaron, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros en nuestro caso, nosotros somos de una zona donde hay una fuerte presencia de comunidad afrodescendiente. ¿Cómo llegamos a los jóvenes? A través del teatro y la punta. O sea, ya un joven no te va a asistir a un foro, pero ponerle punta, tambores y riquitiqui, se te llena. Nosotros acabamos de tener un festival de Ciudadanos contra la Corrupción. Los jóvenes fueron capacitados en los temas, hicieron sus guiones y fue un espectáculo, pues. O sea, a través del mensaje que se llevó, y nos respondieron muy bien los centros educativos, por ejemplo, las escuelas bilingües, por ejemplo, cuando se interesan los institutos bilingües a ver este tipo de temas, y yo por lo menos quedé, wow, las bilingües, ¿cómo nos respondieron? Si aquí son una élite que no se relaciona con, ¿verdad?, en este tipo de cosas. Y andaban los docentes, los alumnos, fue una cuestión maravillosa ver nosotros cómo los jóvenes, ahí cuando empiezan a decir, sacaron el caso del Seguro Social representado en una obra de teatro, por ejemplo, y empiezan a gritar justicia, y todo el auditorio gritando, pues. Entonces, son formas de cómo por lo menos nosotros no, un foro, ¿para qué vamos a invertir en un foro aquí? El teatro y el baile. Entonces, le dotamos de tambores, tenemos 3 jóvenes teatristas muy buenos, por ejemplo, uno de nuestros grupos de teatro acaba de ganar una cuestión nacional en un festival en San Pedro Sula, entonces es un motivo de orgullo y todos son jóvenes. Entonces, ese tipo, por ejemplo, de estrategias es ver, ¿verdad?, ser innovadores. Nosotros empezamos en temas de salud, de prevención de VIH, y ahorita ya con el apoyo siempre también de impacto ya introducimos todo lo que es el combate a la corrupción con nuestros grupos de teatro que son eminentemente jóvenes. Entonces decir, bueno, si a mí me gusta la fiesta, soy de una ciudad donde tenemos un carnaval nacional todos los años, ¿por qué voy a ir a dar cosas tan tecnócratas que no me van a llegar? Pero si yo sé que a través de un carnaval y el baile voy a llegar con este tipo de información y que va a llevar masivamente, pues utilícelo, ¿verdad? Entonces, y los jóvenes llegan. Entonces es ver qué es lo que le gusta a los jóvenes, pero también en la pregunta que te hacía, ¿cómo no perder el norte cuando si ves? Los adultos ven que son buenos líderes, que tienen beligerancia, que tienen arrastre, y cómo no perder el norte a ser utilizado, por ejemplo, por partidos políticos. Gracias. Buenas tardes y felicitaciones a Ángel, ¿verdad?, principalmente por ser guatemalteco y por el tema tan importante que hoy trae a este importante foro también. Él ha sido uno de los miembros de sociedad civil que desde un inicio, incluso cuando teníamos un proceso muy incipiente de gobierno abierto, estuvo ahí presente, aprendiendo y generando mucha labor constructiva, a la vez crítica, y bueno, hemos logrado sacar adelante un tercer plan de acción, como ya él lo comentaba. Fue un proceso que no fue fácil, que logramos hacer una consulta pública, donde principalmente fue a iniciativa de sociedad civil, ¿verdad?, estos foros de consulta. Se logró el apoyo de Counterpart en ese momento, IAID, de OEA inclusive también, y bueno, se sacó adelante este proceso, pero no se ha quedado ahí la labor de los jóvenes que participan en gobierno abierto, sino vemos hoy cómo trasciende
a partir de este análisis que se hace, ¿verdad? Muy a conciencia de los procesos que ha sido productivo, que tenemos que cambiar, en fin, todos estos aspectos, pero donde viene al caso de que tenemos una juventud, en el caso de Guatemala, empoderada desde el área de sociedad civil en el tema de gobierno abierto. ¿Y qué pasa con el área de la juventud desde el lado de la función pública? Entonces ahí es donde tenemos que lograr esa interacción. Tenemos un Consejo Nacional de la Juventud, tenemos muchas entidades, hay otras organizaciones que precisamente tal vez no están participando en gobierno abierto porque se pueden lograr una interacción con las universidades, con el Consejo de Juventud, con muchas cosas más. Y como bien lo dijo Ángel, pues el trabajo, digamos, en gobierno abierto se limita en esta fase a lo que son los planes de acción y tenemos que vincularlo básicamente a lo que son los compromisos de planes de acción. Entonces estamos en un momento muy propicio para generar toda esta serie de interacción entre las diferentes entidades y valorando el proceso que ya se ha iniciado desde sociedad civil, ¿verdad? Con esa concientización sobre gobierno abierto. Entonces el reto es, ¿verdad?, cómo lograr esa interacción y lograrlo plasmar en un plan de acción. Pero además ellos han estado avanzando en el tema de los gobiernos locales, que es donde creo que se puede también generar ese espacio para jóvenes y que sean los mismos alcaldes los que puedan fomentar esto juntamente con los grupos que puedan sumarse. Esas son ideas generales. Pero sí, quisiera preguntarle a Ángel que sobre qué aspectos, porque todo esto debe de ser escalonado y con priorización. Quisiéramos abarcar tanto, pero lamentablemente no se puede y tenemos que ir pensando en cuáles serían esas siguientes fases o las fases en las que podría irse avanzando a nivel de juventud en el tema de gobierno abierto. Muchas gracias. No sé si había alguna otra. Ah, por allá. Yo por acá. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Pedro Romero de Senacide y la red coordinadora de organizaciones de sociedad civil en Guatemala para la Alianza de Gobierno Abierto. Creo que fue el mejor tema para cerrar este encuentro de 2 días, ¿verdad? Para nosotros no hay gobierno abierto sin sociedad civil. Entonces nos gustaría también resaltar este punto porque, por ejemplo, yo traía la idea de venir a aprender mucho el trabajo de mi sociedad civil hondureña y, por ejemplo, vemos un stand de sociedad civil en la feria, ¿verdad? Está Sonoja ahí representando a una serie de organizaciones. Entonces yo creo que hubiéramos pensado lo importante que es dar a conocer todo el trabajo que se hace, ¿verdad? No solo en la creación de los planes, sino en la implementación. Y digamos, sí, ¿quiénes son los que se pueden interesar en todos estos temas innovadores tecnológicos? Son, digamos, grupos de jóvenes, de mujeres, ¿verdad? Lo vemos como un relevo o un diálogo intergeneraciones, ¿verdad? Tenemos ahí a Álvaro y a Ángel, entonces aquí también, digamos, eso es importante, el trabajo que se va haciendo. Creo que hubiera sido bueno también conocer el trabajo de organizaciones de sociedad civil y de jóvenes, ¿verdad? En la feria, en el encuentro, en los debates. Y digamos, esta era como una observación, ¿verdad? Para el trabajo que están haciendo acá en Honduras. Y conocer un poco más, ¿verdad? Yo traía esa idea de conocer lo que hace, por ejemplo, un compromiso de participación ciudadana de Copeco con comunidades resilientes, y digamos es un tema que estamos trabajando también en Guatemala, y hay cosas que nosotros tomamos como ejemplo, buenas prácticas, y también digamos discutir nosotros cómo lo vamos trabajando, ¿verdad? Pero que no sea una cuestión gobierno abierto solo de instituciones públicas, ¿sí? Un poco por ahí va como la inquietud. Gracias. Muchas gracias, Pedro. ¿Y había una última ahí? ¿Sí? Por acá. Muy buenas tardes. Mi nombre es Melvin Santos, representante del Consejo Juvenil de Gobierno Abierto de mi querido país Honduras. Una pregunta muy interesante es, ¿qué técnicas les han permitido a ustedes mantener a este equipo de jóvenes involucrados en este tipo de actividades?
¿qué técnicas han sido que les han dado esa fuerza para mantener a un equipo fortalecido, debido a que los jóvenes dicen, no, involucrarme al gobierno significa involucrarme en la corrupción, por estadísticas anteriores o tal vez por estadísticas actuales? Entonces, cuando nosotros hablamos, unámonos a un gobierno abierto, dice, uy, te estás uniendo a algo que no es bueno. Entonces nos hemos enfrentado como Consejo Juvenil de Gobierno Abierto como a esos preguntas, a esos comentarios. Entonces, ¿qué técnicas les han dado esa fortaleza a ustedes para mantenerse como un equipo sólido para trabajar y llevar a cabo sus actividades de acción? Bueno, todo el nombre es Rafael Poiteván de Guatecívica, de Guatemala. Bueno, durante todo este evento pues hemos estado escuchando algunas ponencias referentes a lo que es la Ley de Acceso a la Información. Hemos escuchado sobre lo que son los datos abiertos y bueno, prácticamente son como que las bases en sí de lo que es gobierno abierto. Pero yo les quiero dejar el día de hoy en la mente, ¿verdad? Que tengan que exista una iniciativa a nivel general de la región, porque como podemos ver desde el día de ayer, incluso hablábamos acerca de cómo es que la gente llega a conocer gobierno abierto, y creo que esta es una situación que se está dando a conocer en toda la región, ¿verdad? A nivel general. Entonces, pero no he logrado, digamos, que aquí en el evento logremos hablar algo sobre lo que es la comunicación en general. ¿Cómo es que estamos llegando? Porque ese es el tema, ¿verdad? ¿Cómo estamos llegando a los grupos étnicos? ¿Cómo estamos llegando a la juventud? ¿Cómo estamos llegando a la mujer? ¿Cómo estamos llegando a los diferentes grupos existentes que existen en cada país, ¿verdad? En la región, ¿verdad? Entonces creo que sí es importante, y yo les quiero dejar aquí que tengan toda la iniciativa, ¿verdad? Para que ahora que regresemos todos a nuestros países podamos trabajar sobre una estrategia de comunicación que nos ayude a dar a conocer todo lo referente a gobierno abierto, porque de nada nos sirve ir avanzando nosotros, los que estamos involucrados en los compromisos. Está avanzando el gobierno, estamos avanzando los que estamos involucrados, pero ¿qué pasa con las demás personas? Cuando nosotros salimos a la calle y le preguntamos, ¿usted sabe de gobierno abierto? ¿Usted sabe que estamos trabajando por el gobierno? La gente no lo sabe, ¿verdad? Mucho menos saben los avances y los compromisos que se tienen. Entonces creo que algo muy importante que nosotros debemos dejar aquí es ver de qué forma podemos nosotros realizar las estrategias de comunicación que nos ayuden a avanzar y dar a conocer lo que es gobierno abierto, y considero que de esa forma nosotros vamos a poder involucrar a muchos más actores. Nosotros en Guatemala pues hicimos un lanzamiento de una estrategia de comunicación ahorita en el mes de diciembre, y vamos a comenzar ya a trabajar una socialización, y eso es lo que quiero también comentarles, para que lo tomen muy en cuenta los demás. Vamos a comenzar a trabajar una socialización donde vamos a llegar a los 22 departamentos, y pues, bueno, ustedes saben que no es fácil llegar a todos los departamentos, pero por lo menos comenzar con las cabeceras y ir avanzando, por lo menos en 3 municipios de cada departamento. Y ahí vamos a realizar una socialización con diferentes grupos de la región para poder comenzar a dar a conocer el gobierno abierto. Pero también es importante involucrar a todas las autoridades, ¿verdad? En este caso los alcaldes, todos sus consejos, para que también ellos aprendan a realizar el gobierno abierto. Y ahí entramos a lo que es el gobierno abierto municipal. Entonces, cuando ya tengamos gobiernos abiertos municipales, vamos a lograr la meta de lo que se hablaba el día de ayer, que es lograr un estado abierto. Entonces, hasta cuando ya tengamos todos nuestros gobiernos municipales abiertos y ya todo el mundo conozca el gobierno abierto, creo que vamos a lograr llegar a esa meta. Pero uno de los factores muy importantes, y eso es lo que quiero dejar, es la comunicación, ¿verdad? Para que pensemos cómo poder comunicar y cómo hacer que haya más incidencia de mayores actores. Muchas gracias, y antes de darle la palabra a Ángel para que responda, para que cerremos esta primera parte de la tarde, porque además les quiero recordar, nos vamos al café, pero de vuelta. La idea es que tengamos el cierre para ver, a propósito de la última intervención, a qué nos comprometemos con esto, ¿sí? No se la van a llevar fácil, o sea, que valga la pena haber estado estos 2 días juntos en esta comunidad, porque yo lo notaba ahí mientras escuchaba a Ángela, además, y las preguntas. O sea, seamos arquitectos del cambio que nuestros países necesitan, pero también seamos obreros de una nueva infraestructura democrática, y eso tiene que ver con trabajar el día a día con el compañero que está al lado en el trabajo, que no entiende de esto, pero
nosotros somos súper responsables también de que él no entienda. O sea, a propósito de comunicación, ¿no? Y como lo decía antes de darle la palabra a Ángel para que cierre la sesión de hoy día, tomemos un cafecito y volvamos al cierre, que ojalá tengamos un acto simbólico, especie de ritual, a que nos comprometemos en esto, ¿no? Sobre todo porque tomo tus palabras, yo creo que hay problemas comunes en los tres países, yo creo que hay mucho que compartir, yo creo que hay mucho capital y capacidades disponibles. Ha quedado clarísimo con la exposición de Ángel de que hay una energía ahí muy potente. Recuerden siempre que el gobierno abierto tiene que ver con aprovechar el talento que está distribuido en la sociedad. Creo que hay una posibilidad inclusive para resignificar la dignidad que tenemos nosotros como seres humanos de construir comunidades mejores. Y solamente me voy a permitir una digresión a propósito de que este espacio es como una caja de resonancia, ¿no? Porque este tema de que haya aumento de compromisos de gobierno abierto, más allá del tema de la cantidad y la calidad, a mí me encanta, porque hace 5 años atrás andábamos detrás de los servicios públicos, persiguiéndolos, para que se metieran en esto. Hoy día, al contrario, abrimos el espacio y nadie quiere quedar fuera. Como decimos en Chile, nadie quiere quedar fuera de la foto. ¿Ah? O sea, todos quieren salir en la foto, con algún compromiso, aunque no sea tan ambicioso. Pero fíjense que eso da cuenta de que más allá de los problemas que hemos visto en estos 2 días, de las complejidades de las brechas, hay algo ahí que está pasando y eso hay que aprovecharlo, eso es una ventana de oportunidad. Y cierro con lo siguiente a propósito del tema. Gobernar no tiene que ver con los gobiernos, tiene que ver con hacerse cargo de la comunidad de la cual uno es parte como ser humano, con el vecino, en el territorio, en la cuadra, con el vecindario, ¿no? Entonces, cuidado también con eso porque creo que parte del desafío que tenemos es recuperar la pasión, recuperar la emoción cívica de que somos súper responsables día a día por el tejido que construimos en el espacio democrático. Y discúlpenme la digresión que voy a hacer, pero tiene mucho que ver con tratar de superar, algunos de ustedes lo han escuchado en otros espacios, la anorgasmia, la falta de placer con lo que uno hace. Tenemos que recuperar que nos lata el corazón, que nos brillen los ojos para hacer las cosas que, a propósito de la invitación que nos hacía Ángel hoy día, o sea, los jóvenes tienen esa vitalidad todavía, nosotros que estamos un poquito, bueno, somos jóvenes igual, pero estamos un poquito más para el otro lado, digamos, tratamos de mantener esta vitalidad y esa pasión es la que nos mueve, ¿sí? Entonces no olvidemos que en última instancia, más allá del tema de poder y de lo que hemos hablado en estos 2 días, tiene mucho que ver con recuperar ese espacio que nunca ha estado perdido. Lo que pasa es que nosotros nos desviamos muchas veces, ¿no? Ángel, para que responda y cerremos esta parte. Gracias, Álvaro. Voy a empezar por algo que decía Zaira que me parece súper importante. Tiene que ver con funcionarios jóvenes también. Yo creo que eso, por lo menos en Guatemala, no tenemos una gran cantidad de funcionarios que con la visión de juventud, sí, probablemente, pero necesitamos más de eso entre los funcionarios públicos. Y tiene mucho que ver con lo que mencionaban también por acá. Los jóvenes le tenemos miedo a participar con el gobierno, a participar dentro del gobierno. Y justamente lo que busca el gobierno abierto es eso, es cambiar la visión de cómo es participar o trabajar dentro de un gobierno, o con un gobierno, colaborando con un gobierno, ¿no? Yo creo que a mí me parece súper importante eso de los funcionarios jóvenes, y algo que mencionaba yo también antes, ¿no? que OGP lo ha hecho desde el inicio, es los reformadores. Los reformadores siempre traen una disrupción importante y quienes más aportamos de eso somos los jóvenes. Y eso también se tiene que reflejar en las instituciones públicas. ¿Por qué? Porque asumimos retos. Yo creo que como jóvenes asumimos retos y tiene mucho que ver también con cómo participamos. Un poco respondiendo a la pregunta de cómo no perder el norte, yo creo que es muy fácil perderlo, ¿no? Es súper fácil perder el norte. Pero también yo creo que muchas veces cometemos un error y creemos que todos los jóvenes van a estar interesados en transparencia, que todos los jóvenes van a estar interesados en la lucha contra la corrupción. Probablemente no, pero sí tenemos que hacer un vínculo entre esos efectos negativos de la corrupción, de la falta de transparencia, la falta de acceso a la información pública, a los intereses de su día a día. ¿Por qué no pueden tener más, por qué no se pueden producir más películas nacionales? Porque el presupuesto del Ministerio de la Cultura está siendo malgastado en esto, esto y esto. ¿Qué pasa? ¿Qué se haría con un lempira, con un quetzal, con un dólar en cultura si no se estuviera malgastando en corrupción?
Yo creo que, digamos, no podemos pretender eso, que todos los jóvenes entendemos de transparencia, que todos los jóvenes somos ciudadanos activos 100%. Quizás vamos a ser ciudadanos activos en los temas que nos interesan, en aquellos que no entendemos, como muchas veces pasa con gobierno abierto, que muchas veces no lo entendemos, sino que es, no, es que lo que quieren es que participemos ahí, pero no van a hacer nada. No, es justamente lo que tenemos que cambiar, esa visión, ¿no? Sabemos que no es de interés de todos la transparencia, pero sí cómo esa falta de transparencia afecta en ¿por qué no tenés implementos deportivos de manera permanente? ¿Por qué no tenés espacio para producir películas nacionales? Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, realmente llegar al interés, pero, y un poco lo que hablábamos antes, que ese interés se le puedan aplicar los principios de gobierno abierto. Ahí es donde vamos a poder comunicar de mejor manera. Y principalmente no tenerle miedo a la participación política, pero, ojo, mantener la innovación como una fuente de inspiración para esa participación política. Y no solamente la innovación, sino que hay que dejarlo muy claro en dos temas, en la co-creación y en la coproducción. Porque yo voy a ser político, voy a participar en política, me voy a olvidar de que hay ciudadanos que pueden coparticipar en los servicios que yo puedo estar tomando decisiones. Porque al final de cuentas no se trata más que de eso, es llegar al poder político para tomar decisiones. Pero si se mantiene esa convicción de que los principios de gobierno abierto son la fuente de innovación y de constante cambio, por lo menos es una esperanza para no caer en esas formas tradicionales de participación, como que los puedan cooptar partidos políticos, e incluso pensar también en cómo los mismos partidos políticos le estamos aplicando los principios de gobierno abierto para que no suceda ese tipo de cosas. Entonces creo que es eso, ¿no? Es mantener la innovación para co-crear, para coproducir y para mantener el constante cambio y que no permita a estructuras tradicionales cooptar los liderazgos juveniles. Para responder la pregunta, yo quisiera tener la respuesta exacta también para poderlo aplicar en Guatemala, pero no hay una receta. Pero el mejor consejo que yo podría dar, qué interesante que haya un consejo juvenil de gobierno abierto acá en Honduras, el mejor consejo que yo puedo dar es la creatividad. Gobierno abierto es creatividad. Y no solo para comunicar, como bien lo decía Rafael, es creatividad no solo para comunicar, sino que también para participar. Cuando le das espacios de participación creativos al ciudadano, los aprovecha. Si es la misma cosa de siempre, van a ver la misma ineficacia de siempre. Con espacios creativos de participación ciudadana, creo que se puede mantener ese incentivo. Y precisamente Gobierno Abierto en su lógica de cocreación es eso. Es un espacio creativo de cocreación de compromisos. Y si lo trasladamos a servicios públicos, si lo trasladamos a partidos políticos, si lo trasladamos a gobiernos locales, ahí es donde la creatividad nos va a mantener constantemente en interacción y manteniendo el interés. ¿Por qué? Porque siempre te vas a encontrar con algo nuevo. A nosotros probablemente el día que hagamos el proceso de cocreación del cuarto plan de acción, ya no vamos a pensar en hidratones porque ya lo hicimos y etcétera. Quizás vamos a intentar una nueva forma, hay que ser creativos. Recordemos que parte de lo que busca la Alianza para el Gobierno Abierto es ir más allá de lo que ya está establecido, ir más allá de la ley, ir más allá de las prácticas políticas comunes. Y eso requiere de 100% creatividad. Los compromisos no van a funcionar si no son creativos. ¿Por qué? Porque tienes que encontrar el punto exacto para llegar al interés de quien le va a beneficiar o impactar ese compromiso. Y yo creo que eso es importantísimo. Y por último, también creo que es importante mencionar la inclusión plena, haciendo uso de los términos económicos, la inclusión plena no va a pasar. Somos sociedades con un bono demográfico inmenso, somos sociedades súper jóvenes, somos gran cantidad de jóvenes. Nosotros hacíamos un estudio en uno de los municipios que trabajamos y la pirámide poblacional estaba el 70% de la población menor de 35 años en uno de los municipios en los que trabajamos. Entonces, lograr que todos se interesen en temas de gobierno abierto, siendo un 70% de la población, también es un poco ingenuo creer que va a suceder. Pero ¿qué pasa cuando ese interés se vincula a los principios de gobierno abierto y no necesariamente únicamente, mejor dicho, a la iniciativa de la Alianza para el Gobierno Abierto? Creo que debemos de ser también abiertos
a que no todo suceda dentro de la Alianza para el Gobierno Abierto. Eso es uno de los aprendizajes que nosotros hemos tenido. Quizás la Alianza para el Gobierno Abierto ha puesto las bases y ha sentado los lineamientos y ha puesto la normativa, pero quizás esfuerzos de gobierno abierto ya existían y no nos dábamos cuenta, porque no lo llamábamos así. Entonces creo que eso es importante, que no se trata de que en gobierno abierto vamos a estar incluidos todos, porque probablemente ya están ejerciendo sus propias prácticas de apertura y están siendo incluidos dentro de sus propias prácticas. Yo creo que eso es importante que lo tengamos claro. Muchas gracias, Ángel. Maravilloso espacio de conversación. Nos damos una pausa ahora para tomar cafecito, está ahí, está todo listo. Y les pido que en unos 10-15 minutos, más o menos, ¿sí?, podamos volver, porque la idea es hacer una ronda de cierre, una reflexión de cierre, un ritual, como yo le llamo yo, de cierre, ¿no? Para ver cómo nos vamos, qué nos llevamos de esto, qué hacemos con estas cosas que hemos conversado estos 2 días, cómo construimos colaborativamente y a partir de la aplicación de los principios del gobierno abierto una hoja de ruta, ¿no?, entre los 3 países del Triángulo Norte de Centroamérica, ¿no? Y nuevamente les reitero, un aplauso para Ángel Ramírez, que ha estado espectacular. Muchas gracias. Pero me mataste con eso. Sí, no, claro, o sea, ya estamos viejunos nosotros, totalmente desfasados.